¿Qué tanto sabes de historia? Hoy te traigo 30 preguntas que te harán pensar 2 veces. Pero esto no es solo una trivia. Después de cada respuesta te contaré un dato curioso que te volará la cabeza. ¿Listo? Vamos con la primera. ¿Quién fue el primer emperador de China? ¿Confucio, Qin Shi Huang o Sun Tzu? Correcto, es Qin Shi Huang. Qin Shi Huang ordenó construir la primera versión de la Gran Muralla China y fue enterrado junto al ejército de terracota. ¿Qué civilización inventó el calendario de 365 días? ¿Egipcios, romanos o babilonios? Así es, son los egipcios. Los egipcios crearon un calendario solar de 365 días para predecir la crecida del Nilo. ¿Quién lideró la independencia de la India del Imperio Británico? ¿Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi o Subhas Chandra Bose? Genial, la respuesta es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lideró protestas sin violencia y ayunó varias veces como forma de presión política. ¿Qué inventó Johannes Gutenberg en el siglo XV? ¿Telescopio, reloj de arena o imprenta moderna? Exacto, es la imprenta moderna. La imprenta de Gutenberg revolucionó Europa y permitió la difusión masiva de libros como la Biblia. ¿En qué siglo ocurrió la Revolución Mexicana? ¿Siglo XVIII, siglo XX o siglo XXI? Muy bien, fue en el siglo XX. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 y duró más de 10 años. ¿Qué ciudad fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo? ¿Pompeya, Roma o Nápoles? Claro que sí, es Pompeya. Pompeya quedó enterrada bajo cenizas y fue redescubierta más de 1500 años después. ¿Qué tratado puso fin a la Segunda Guerra Mundial con Japón? ¿Tratado de París, Tratado de Londres o Tratado de San Francisco? Correcto, fue el Tratado de San Francisco. El Tratado de San Francisco fue firmado por más de 40 países en 1951 para poner fin oficialmente a la guerra con Japón. ¿Quién fue la primera faraona del Antiguo Egipto? ¿Cleopatra, Hatshepsut o Nefertiti? Así es, fue Hatshepsut. Hatshepsut gobernó como faraón vestida con barba postiza para afirmarse en el poder. ¿Dónde nació Adolf Hitler? ¿Francia, Austria o Alemania? Perfecto, nació en Austria. Hitler nació en Austria, pero se nacionalizó alemán antes de tomar el poder. ¿Qué famoso explorador cruzó el Pacífico en una balsa llamada Kon-Tiki? ¿Thor Heyerdahl, Vasco da Gama o Hernando de Magallanes? Genial, fue Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl cruzó 7000 kilómetros en balsa para demostrar que pueblos antiguos pudieron cruzar océanos. ¿Qué líder fue apodado El Libertador en Sudamérica? ¿Simón Bolívar, José Martí o Emiliano Zapata? Exacto, es Simón Bolívar. Simón Bolívar ayudó a liberar 6 países sudamericanos del dominio español. ¿En qué país comenzó la Revolución Industrial? ¿Alemania, Inglaterra o Francia? Muy bien, fue en Inglaterra. La Revolución Industrial comenzó con la mecanización del textil y cambió el mundo para siempre. ¿Quién fue ejecutado en la guillotina durante la Revolución Francesa? ¿Luis XVI, Napoleón Bonaparte o Voltaire? Claro que sí, fue Luis XVI. Luis XVI fue ejecutado por traición durante la Revolución Francesa en 1793. ¿Qué guerra fue conocida como la guerra para terminar todas las guerras? ¿Primera Guerra Mundial, Guerra de Vietnam o Guerra de Crimea? Correcto, fue la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial fue la primera en usar armas químicas y trincheras a gran escala. ¿Qué imperio construyó Petra, la ciudad tallada en roca? ¿Nabateo, egipcio o persa? Así es, el imperio nabateo. Petra fue tallada directamente en roca por los nabateos y funcionó como centro de comercio. ¿Qué filósofo griego fue maestro de Alejandro Magno? ¿Aristóteles, Sócrates o Platón? Muy bien, fue Aristóteles. Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno y escribió sobre lógica, ética, política y más. ¿En qué año se disolvió oficialmente la Unión Soviética? ¿1987, 1995 o 1991? Correcto, fue en 1991. La Unión Soviética se disolvió oficialmente el 26 de diciembre de 1991. ¿Quién escribió la obra El contrato social? ¿Descartes, Jean-Jacques Rousseau o Hegel? Exacto, fue Jean-Jacques Rousseau. Rousseau fue uno de los filósofos que inspiró la Revolución Francesa con ideas de libertad e igualdad. ¿Qué país usó por primera vez tanques en combate? ¿Alemania, Estados Unidos o Reino Unido? Claro que sí, fue el Reino Unido. El Reino Unido usó tanques por primera vez en la Batalla del Somme, en 1916. ¿Quién fue el primer presidente negro de Sudáfrica? ¿Desmond Tutu, Nelson Mandela o Kofi Annan? Perfecto, fue Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión antes de convertirse en presidente. ¿Qué civilización construyó Teotihuacán? ¿Olmecas, teotihuacanos o incas? Así es, fueron los teotihuacanos. Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo V, con más de 100.000 habitantes. ¿Qué país fue el último en abolir la esclavitud en América? ¿Brasil, Estados Unidos o Cuba? Muy bien, fue Brasil. Brasil abolió la esclavitud en 1888, siendo el último país de América en hacerlo. ¿Cuál fue la capital del Imperio Inca? ¿Cusco, Santiago o Quito? Correcto, fue Cusco. Cusco fue el centro político y religioso del Imperio Inca, considerado el ombligo del mundo. ¿Quién lideró la conquista de los aztecas? ¿Francisco Pizarro, Hernán Cortés o Pedro de Alvarado? Exacto, fue Hernán Cortés. Hernán Cortés logró conquistar Tenochtitlán aliándose con enemigos de los aztecas. ¿Qué ciudad europea fue dividida por un muro durante la Guerra Fría? ¿Berlín, Viena o Praga? Genial, fue Berlín. El muro de Berlín se levantó en 1961 y cayó en 1989, dividiendo la ciudad durante casi 30 años. ¿Qué guerra enfrentó a Esparta contra Atenas? ¿Guerra de Troya, Guerra del Peloponeso o Guerra Púnica? Perfecto, fue la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso duró más de 25 años y debilitó gravemente a las polis griegas. ¿Quién fue conocido como el Rey Sol? ¿Enrique VIII, Luis XV o Luis XIV? Muy bien, fue Luis XIV. Luis XIV reinó durante 72 años y construyó el Palacio de Versalles como símbolo de su poder. ¿Qué evento dio inicio a la Edad Media? ¿Descubrimiento de América, caída del Imperio Romano de Occidente o caída de Constantinopla? Así es, fue la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media comenzó tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo.
¿Qué invento transformó la navegación en el siglo XV? ¿Astrolabio, brújula o sextante? Correcto, el astrolabio. El astrolabio permitió a los navegantes medir la posición de las estrellas para orientarse en el mar. ¿Qué civilización tenía como dios principal a Quetzalcóatl? ¿Aztecas, mayas o incas? Exacto, fueron los aztecas. Quetzalcóatl era el dios del viento, la sabiduría y la fertilidad en la cultura azteca. ¿Cuántas acertaste? Comenta tu puntaje abajo y reta a tus amigos a jugar esta trivia. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos de historia, cultura y curiosidades. Nos vemos en el próximo reto, aquí en Mundo Trivia.